Buen día a todos, hoy veremos logaritmos. Para empezar, tomemos logaritmos de 25 en base 5. ¿Qué nos quiere decir? El 5 nos está preguntando, ¿cuántas veces me tengo que multiplicar por mí mismo para llegar a ser igual al 25? En este caso serían 2 veces, ya que 5 por 5 es igual a 25. Entonces el logaritmo de 25 en base 5 sería igual a 2. Eso es básicamente lo que dice el logaritmo. Tomemos otro ejemplo. El logaritmo de 8 en base 2. El 2 nos está preguntando, ¿cuántas veces me debo multiplicar por mí mismo para llegar a ser igual al 8? Y la respuesta sería 3, ya que 2 por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. Por si acaso, no en todos los casos nos dará un número entero. Por ejemplo, en logaritmo de 5 en base 3, tendríamos que 3 nos pregunta, ¿cuántas veces tengo que multiplicarme por mí mismo para ser igual a 5? Y eso no sería un número entero, sería como un 1, tantos. Por lo tanto, no siempre va a dar un número entero, pero se sigue siempre la misma lógica. Los logaritmos tienen varias propiedades. La primera que veremos es que, dado a elevado a b, tenemos que el logaritmo de a elevado a b en base cualquiera, por ejemplo en base k, es igual a b por el logaritmo de a en base k. Por ejemplo, sea el logaritmo de 2 al cubo en base 2. Lo que pasa ahí es que agarramos el cubo y lo pasamos para adelante. Y nos quedaría 3 por logaritmo de 2 en base 2. Un dato freak que les puede ser útil es que la raíz enésima de x se puede escribir igual como x elevado a la 1 partido n. Eso aplica siempre, siempre, siempre. Y es muy útil porque, por ejemplo, tomemos el logaritmo de la raíz cúbica de 5 en base 3. Esto sería igual al logaritmo de 5 elevado al 1 tercio en base 3, lo que es igual a 1 tercio por logaritmo de 5 en base 3. Es una buena propiedad que nos ayuda a liberarnos de las raíces. Otra propiedad que tienen los logaritmos es que, dados un producto de números, sean por ejemplo x e y, el logaritmo de x por y en base k es igual a el logaritmo de x en base k más el logaritmo de y en base k. Básicamente el producto se puede separar en dos. Por ejemplo, tomemos el logaritmo de 3 por 5 en base 6. Esto sería igual a el logaritmo de 3 en base 6 más el logaritmo de 5 en base 6. Básicamente es que se pueden separar en dos. Ahora hay una propiedad que nace de esa que nos dice el logaritmo de x partido en y en base k es igual al logaritmo de x en base k menos el logaritmo de y en base k. ¿Y de dónde nace esto? Nace de que podemos escribir x partido y como x por y a la menos 1. Entonces ahí ocupamos dos propiedades. Primero la de separar, entonces tenemos logaritmo de x en base k más logaritmo de y a la menos 1 en base k. Ahora ocupamos la primera que vimos, de que las potencias bajan. Y ahí tendríamos logaritmo de x en base k menos logaritmo de y en base k. Y con eso estamos listos. Un ejemplo de cómo aplicar esta propiedad sería logaritmo de 5 cuartos en base 3. Y esto sería igual al logaritmo de 5 en base 3 menos logaritmo de 4 en base 3. Es como separar igual, pero como está dividiendo, este se pasa restando. Y esos son los logaritmos y sus propiedades básicas. En un próximo video veré cambio de base y la demostración de todas estas propiedades junto con la demostración de cambio de base. ¡Mucho ánimo! ¡Nos vemos!